Señor le bendiga. Le invito al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Hemos estado predicando sobre algunos pecados que son aceptables o que son tolerables en nuestras vidas. Predicamos ya sobre la envidia. El domingo pasado predicamos acerca de la queja. Y en esta hora queremos hablar sobre la hipocresía. La hipocresía, cuando la máscara sustituye la verdad. Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas lo que hagan conforme a sus obras, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guía de ciegos, que decid: si alguno jura por el templo no es malo, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es malo, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros también por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra leída en esta hora. Señor, queremos venir humillados delante de ti. Queremos venir con un corazón sincero. Señor, no podemos ocultar, no podemos tener fachadas delante de ti, pues tú conoces nuestros corazones. Queremos rogarte, Señor, en esta hora que tu palabra sea como una espada de 2 filos que penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierna las intenciones de nuestro corazón. Te lo rogamos por Cristo. Amén.
La historia del hombre llamado, el hombre de la máscara de hierro, es una de las historias más fascinantes y que más ha emocionado personas a lo largo de todas las generaciones. Se trata de un misterioso prisionero del rey Luis XIV de Francia, el rey que era llamado el Rey Sol, y este prisionero vivió toda su vida con una máscara. Algunos dicen una máscara de hierro que ocultaba su verdadera identidad. No se sabe por qué esta persona llevaba esta máscara. Algunos dicen que era posiblemente el hermano gemelo de Luis XIV y que por eso él decidió mantenerlo prisionero con una máscara para que éste no se rebelara y accediera a su trono. Otros dicen que se trataba de un noble que había traicionado al rey y que había descubierto alguna información sensible de todo el reino. La verdad es que este prisionero murió en el año 1703 y nunca se supo su identidad. Nadie pudo saber verdaderamente quién era esta persona, pues durante toda su vida siempre llevó la máscara de hierro. Esta imagen nos confronta con una pregunta difícil. ¿Qué pasa cuando lo exterior de tu vida no refleja lo interior? ¿Qué pasa cuando la apariencia sustituye la verdad? ¿Qué sucede cuando somos especialistas en usar diferentes tipos de máscara que ocultan la realidad de nuestro corazón? Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este texto, en Mateo capítulo 23. Jesús enfrenta precisamente este problema. Es el último sermón público de Jesús. Jesús había iniciado su ministerio con el famoso Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 al capítulo 7, donde Jesús está abriendo las puertas del reino de los cielos. Pero aquí en su último sermón, en su última gran predicación, Jesús elige confrontar a todos los líderes religiosos de su tiempo. Él confronta a los fariseos y a los escribas con su hipocresía. Les llama ciegos, guía de ciegos, sepulcro blanqueados, limpio por fuera, pero por dentro están llenos de toda corrupción. Son palabras fuertes de Jesús y son una advertencia para nosotros. Es posible estar cerca de la ley de Dios y estar lejos del Dios de la ley. Es posible estar cerca de la cruz de Cristo y al mismo tiempo estar muy lejos de Cristo. En esta mañana quisiera que miremos de qué se trata la hipocresía. Un pecado que era favorito para los fariseos, pero muchas veces también es un pecado favorito en nuestras vidas. Un pecado aceptable, ignorado, tolerado, pero un pecado que es muy, pero muy peligroso. Y quisiera ver cuáles son las características de un corazón hipócrita. Y la primera característica de un corazón hipócrita es que un hipócrita conoce la verdad, pero no vive la verdad. Un hipócrita conoce la verdad, pero no vive de acuerdo a la verdad. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dos grupos, los escribas. Los escribas tenían su origen en aquel sumo sacerdote llamado Esdras y tenían la función de restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Los escribas eran la persona que debían copiar la ley e interpretar la ley de Moisés. La tradición decía que Dios había revelado su ley a Moisés, que Moisés la había transmitido a los ancianos del pueblo, que los ancianos la habían comunicado a los profetas y que los profetas la habían entregado a los escribas y a los fariseos. Segundo grupo, los fariseos. Probablemente surgieron 300 años después de los escribas. Y esta palabra fariseo significa apartado, significa separado. Eran conocidos también por el celo que tenían para guardar toda la ley. Se les llamaba los guardianes de la ley de Dios. Pero en su intento de proteger la ley, habían desarrollado más de 600 mandamientos adicionales con la intención de guardar esta ley. Fíjese qué interesante, estos dos grupos tenían una motivación quizás adecuada, un propósito adecuado inicialmente. Fueron creados para cuidar, para guardar, para proteger la ley de Dios, pero algo les sucedió en el camino.
No era un problema con la ley, porque la ley es buena, más bien era un problema con el corazón de estos líderes religiosos. Lo que debía acercar a los hombres a Dios se transformó en un sistema rígido de leyes, de tradiciones, una religión muerta, exigencias externas, pero un corazón vacío, sin ningún tipo de transformación interna. En lugar de guardar la ley, la convirtieron en una carga pesada que oprimía completamente a todo el pueblo. Lo que debía liberar terminó esclavizando por completo al pueblo. Cuidaban las formas, pero descuidaban su corazón. El legalismo reemplazó a la verdad y su búsqueda de aprobación de los hombres sustituyó su deseo de buscar la aprobación de Dios y su amor por Dios. Terminaron no solamente ignorando por completo aquel de quien la ley hablaba, sino que también terminaron asesinando a aquel de quien toda la ley y los profetas hablaban, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Cristo da por lo menos 5 advertencias de juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es la primera característica. Un hipócrita conoce la verdad, pero no vive la verdad. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y esta palabra cátedra es de donde viene la palabra catedral. Era un lugar de honor, era un lugar de privilegio, era un lugar de autoridad, desde donde ellos enseñaban al pueblo. Así que Jesús está diciendo que ellos tienen cierta autoridad sobre el pueblo al momento de enseñar la ley de Moisés. Pero está sucediendo algo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen, pero no viven lo que dicen. Con su boca hablan la verdad, pero su vida contradicen completamente sus palabras. Dicen la verdad, pero viven vidas de mentiras. Saben la verdad, pero no obedecen la verdad. Hay una inconsistencia entre lo que hablan y lo que viven. Hay incoherencia entre lo que enseñan y lo que practican, entre la fe que profesan y la vida que respalda esa fe. Se llama hipocresía. Viene de la palabra que significa hipocrisis. Originalmente se señalaba a una persona que actuaba, a una persona que interpretaba un papel en un drama. Es decir, que no tenía una connotación negativa, simplemente alguien que estaba interpretando un papel en público. Pero en el día de hoy, cuando hablamos de hipocresía, no hablamos de papel, no hablamos de escenario, no hablamos de teatro. Hablamos algo que está sucediendo en el corazón. Es una persona que vive detrás de una máscara que aparenta ser algo que realmente no lo es. Es la distancia entre lo que se dice y lo que se es. Es la distancia entre tu apariencia y la verdad. Es la distancia entre tu reputación y tu carácter. Entre lo que otros perciben de ti y lo que realmente tú eres delante de Dios. Es la distancia, esa diferencia entre una fachada y la realidad. Es un pecado favorito de los fariseos, pero es un pecado que está presente en cada una de nuestras vidas. Todos, de alguna manera, tenemos un fariseo en proceso de rehabilitación. Así que antes de tú pensar y señalar la hipocresía de otra persona, comienza a ver la hipocresía que hay en tu propio corazón. Comienza a ver la hipocresía que está dentro de ti. Lo importante es tu corazón delante de Dios. Tú puedes estar en ese lugar y saber doctrinas, recitar doctrinas de memoria. Tú puedes en ese lugar hablar como un ángel y vivir como un demonio. Decía A.W. Tozer, los cristianos no dicen mentiras, pero van a la iglesia y las cantan. Ellos no dicen mentiras, pero en la iglesia las cantan la mentira. Ahora, mire el segundo problema de los fariseos, versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Hipócritamente ponen cargas sobre otras personas, pero ellos no mueven esa carga. La idea es de un burro o un camello que tienen una pesada carga que ni siquiera se puede mover. Y el dueño va cerca del burro, maltratándolo para que el burro lleve la carga, pero él ni siquiera la mueve con un dedo. Imponen reglas pesadas sobre purificaciones, alimentos, día de reposo. Las personas no podían cargar nada el día de reposo, ni siquiera algo sencillo de su casa. Tenían limitados cuántos pasos tenían que dar. Y si pasaban de ese número de pasos específicos, violaban el día de reposo porque estaban trabajando.
no se podía arrancar espiga, no se podía encender fuego para cocinar, no se podían escribir más de 2 palabras, porque si escribías más de 2 palabras estaba violando el día de reposo. Todo era considerado trabajo. Creaban cargas difíciles, imponían las cargas sobre otras personas y ellos mismos no la obedecían. El legalismo pone carga sobre otro que no está dispuesto a cargar. Jesús se refirió a los líderes religiosos en Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Esa es la primera característica de un corazón hipócrita. Un corazón hipócrita conoce la verdad, pero no vive la verdad. Segundo, un corazón hipócrita valora más su reputación que su amor por Dios. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Mira la motivación de su servicio. Sirven a Dios con una motivación incorrecta. Sirven a Dios para ser visto y para ser reconocido por los hombres. Su motivación no es agradar a Dios, su motivación es impresionar a los hombres. Prefieren el reconocimiento de los hombres que el aplauso del cielo. Buscan una posición de privilegio en lugar de buscar una posición de servicio. Yo te pregunto, ¿cuál es la motivación detrás de tu servicio a Dios? ¿Para qué tú estás sirviendo en la iglesia? ¿Cómo te pones cuando nadie reconoce el servicio que tú estás haciendo para la gloria del Señor? Dios no observa solamente lo que hacemos, Dios también observa las motivaciones de nuestro corazón. Es más importante la motivación de tu corazón que lo que tú estás haciendo. Ensanchan, dice el texto, las filacterias. Eran pequeñas cajas de cuero que ellos se colocaban en la cabeza y se colocaban en los brazos. Y al inicio tenían una motivación correcta. Dice Deuteronomio 11:18, que tú vas a poner mis palabras, dice el Señor, en vuestro corazón, en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Pero luego comenzaron a extenderla, a hacerla más grande, para que las personas miraran esto y dijeran, wow, qué espiritual es ese escriba y este fariseo. Le gustaba presumir su espiritualidad. Mateo 6:2 dice, cuando des limosna, no te hagas tocar trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mateo dice, cuando ores, no sea como los hipócritas, porque aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, ya tienen su recompensa. Cuando ayunes, no descubra tu cuerpo para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Le gusta presumir sus logros espirituales. Escuché la historia de un padre que estaba con su hijo y le dijo al hijo, hijo, tú puedes escuchar, además del sonido de las aves, lo que se oye. El niño le dijo, sí, yo escucho el ruido de una carreta. El padre le dijo, es una carreta vacía. Así que el niño le preguntó, ¿cómo tú sabes que es una carreta vacía lo que tú estás escuchando? El niño le dijo, cuando la carreta está más vacía, más ruido hace. Así que cada vez que el niño escucha a una persona que está presumiendo de sus logros, él piensa, eso es una carreta vacía. Los fariseos eran carretas vacías. Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Una carreta vacía. Versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Yo trabajo en una institución pública y siempre voy a muchísimos eventos. Y hay algunos ministros que tienen un asistente, una persona, para que cada vez que exista un acto público, esa persona tiene la función de ir y acomodar la silla en primera línea para este ministro. Así eran los fariseos, amaban
los primeros asientos, que la persona lo admiraran por su supuesta espiritualidad. Esos asientos en los banquetes se colocaban sobre una plataforma para que todas las personas los vieran. En la sinagoga se colocaban las sillas delante de la sinagoga para que todo el mundo pudiese mirar y contemplar a estos fariseos y escribas. Le gusta que le llamen rabí, y la palabra rabí significa mi gran maestro, mi gran Señor. Aman los primeros asientos, aman las sillas en las sinagogas, aman que le llamen rabí, que le llamen maestro, aman que le saluden en las plazas. ¿Pero acaso aman a Dios? Cuida la imagen, pero descuida su corazón. Busca ser visto, pero no por Dios. Vive de los aplausos de la gente, pero no de la obediencia sincera a Dios. Versículo 8, mire el contraste con los verdaderos seguidores de Cristo. Vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro rabí, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre que está en los cielos. Ni llaméis Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. El punto no está tanto en el título, sino en la motivación detrás del título. De hecho, el apóstol Pablo se presentó a sí mismo como Padre para los corintios. El apóstol Pablo utilizó el título de Maestro, de Apóstol a los gentiles. Es decir, que no es tanto el título, sino la motivación de por qué queremos ese título. Un verdadero creyente no anda detrás de títulos. Un verdadero creyente no busca aplausos. Un verdadero creyente no anda detrás de reconocimiento. Un verdadero creyente no procura exaltar su propia imagen. Más bien, él busca en todo lo que hace exaltar a Cristo. Él sabe que él tiene que menguar para que Cristo pueda crecer. Él sabe que él no es el centro, el protagonista es Cristo. Así como la luna gira alrededor del sol y la luna existe para reflejar la luz del sol, así somos nosotros. Toda honra que nos dan, tenemos que diferirla completamente a Cristo. Todos los dones, los talentos que tenemos, lo tenemos por Cristo y para la gloria de Cristo. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hechos, la hacemos para la gloria de Cristo. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Versículo 12. Porque el que se enaltece, léalo bien ahí, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es que te llamen rabí. El nombre que te tienen que llamar es siervo. Es esclavo de Dios. Ese es el título favorito. Siervos, esclavos de Cristo. No es un reino de posiciones, es un reino de servicio. Es que tú eres un siervo. Es que cuando tú hagas todo lo que el Señor te mandó a hacer, tú tienes que decir, yo soy un siervo inútil que hizo lo que se me mandó a hacer. Es que el que se humilla será exaltado. Pablo dice, si yo todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Lamentablemente muchos visualizan la vida cristiana con posiciones. Ellos interpretan su crecimiento espiritual como ir alcanzando posiciones. Yo era un miembro de la iglesia. Yo ahora sirvo entrando sillas como mujer. Yo ahora pertenezco a un grupo pequeño. Yo soy ujier. Yo soy músico. Yo soy diácono. Yo soy pastor. Ellos interpretan las posiciones que van alcanzando en el reino de Dios con madurez espiritual. Algunos dicen, yo no puedo hacer ese servicio ya. Yo no puedo recoger sillas, yo no puedo servir. Porque yo soy parte de un ministerio, yo soy líder del grupo pequeño, yo soy parte del ministerio de adoración. Oh Señor, danos un corazón humilde. Oh Señor, danos un corazón humilde. Tú, Señor, que cambiaste tu trono, tu gloria, por un lebrillo, por una toalla. Señor, necesitamos menos escenarios y más toalla. Necesitamos más siervo y menos protagonista. Necesitamos menos títulos y más amor por ti. Menos aplausos y más devoción por ti. Menos deseo de ser reconocido y más deseo de agradarte. Menos protagonismo y más servicio.
Señor, danos corazones dispuestos a servirte en el silencio antes de buscar brillar en público. Que no busquemos ser vistos simplemente, que busquemos ser útiles a tu reino. Que no busquemos ser exaltados, que busquemos estar rendidos delante de ti. Que no busquemos, Señor, la aprobación de los hombres, que busquemos la gloria de tu nombre. En tercer lugar, un hipócrita quiere seguidores, no discípulos. Versículo 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un hipócrita no solamente que se está perdiendo, él también está buscando que otros también se pierdan. Él es un obstáculo para que otras personas entren al reino de Dios. Él trata de hacer que otros sean sus seguidores, de judaizarlos y terminan convirtiéndolos en hijos del infierno igual que ellos. Un hipócrita no guía hacia la verdad, arrastra a las personas hacia el error, reproduce el error de su propia alma en otros. No hay compasión, dice que devoran las casas de la viuda y como pretexto hacen largas oraciones. Eso es un hipócrita, no busca formar verdaderamente discípulos, lo que quiere es seguidores. Apuntan a que los otros le sigan a él en lugar de seguir a Cristo. Ese es su negocio, convertir los hombres hacia sí mismos en vez de convertirlo a Cristo. Por lo menos tienen algo bueno, tienen un gran celo por hacer que otros sean sus seguidores. Nosotros tenemos la verdad de Dios y no la predicamos a nadie. No tenemos pasión por predicar la verdad de Dios. Ellos tienen el error y aún así tienen un gran celo evangelístico. Es como un guía de un museo. Es un guía que está en el museo, que está hablando acerca de la obra de arte, que quiere que toda la persona miren y contemplen la obra de arte. Pero en algún momento ese guía pierde el enfoque. Él comienza a hablar de sí mismo, de lo inteligente que él es. Y en lugar de que la persona vea la obra de arte, se pone en el medio y la persona lo está mirando a él en lugar de mirar esta obra de arte. Los visitantes comienzan a quejarse. El guía está ocupando el lugar de aquello a lo que él debe señalar. Es lo que pasa en nuestras vidas. Nos colocamos en el centro. Las personas empiezan a vernos a nosotros mismos en lugar de ver a Cristo. Deja de proyectarte a ti mismo. Deja de exhibirte. Tu misión es guiar a otros hacia Cristo, no hacerlo seguidor de ti mismo. No es que te vean a ti, es que vean a Cristo. Como dice esta canción, ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su gran amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. En cuarto lugar, un hipócrita enfatiza lo secundario y descuida lo esencial. Enfatiza lo secundario, pero descuida aquello que es más importante. Versículo 16. Hay de vosotros, guía de ciegos. Mire lo que ellos decían. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 20, pues el que jura por el... Versículo 19, necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia. Eso es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ellos están distorsionando los mandamientos de Dios, la verdad de Dios, para justificar su propio pecado. Ellos están afirmando, si tú juras por el templo, no importa, pero no debes de jurar por el oro del templo.
Si tú juras por el altar, no importa. Lo que no debes de jurar es por la ofrenda del altar. Están utilizando tecnicismo religioso para poder justificar su propia vida de pecado. Y Jesús está diciendo es todo lo contrario. El altar es más importante que la ofrenda, porque en el altar es que se santifica todo a Dios. Y el templo es más importante que el oro del templo. Pero todavía hay uno más importante, y es aquel que habita en el templo, que llena el templo, y es por ese que ustedes tienen que jurar. Miren lo que ellos dicen: diezman la menta y el eneldo y el comino. Es decir, la ley establecía que ellos tenían que diezmar de todo lo que ellos sembraban. Pero a veces en el patio aparecía una hierba de comino o de eneldo por la cual ellos no tenían que diezmar. Y ellos estaban dispuestos a diezmar por esa hierba que aparecía en el patio, por lo más mínimo. Pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. El mosquito, el animal más pequeño que era inmundo delante de Dios, ellos lo colaban, ponían una tela para colar el mosquito, porque si se tragaban un mosquito, ellos decían que estaban en pecado. Colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Así somos nosotros. Somos cuidadosos con los detalles, con las cosas más mínimas, pero somos negligentes con lo que es esencial. Somos cuidadosos con lo que es externo, pero somos negligentes con nuestra vida espiritual, con aquello que es más importante. Qué triste. Cuando tratamos de utilizar, como los fariseos, tecnicismos religiosos para justificar nuestra vida de pecado. Cuando tratamos de distorsionar la verdad y terminamos corrompiendo la verdad. Cuando deformamos la verdad de Dios para que encaje con lo que nosotros queremos hacer, con las decisiones que tenemos que tomar, que sabemos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero queremos buscar un bajadero. Manipular los principios bíblicos para justificar nuestro comportamiento, nuestro pecado. Una obediencia parcial es una desobediencia completa, es una desobediencia total, porque no honra la voluntad de Dios. Dios no quiere una obediencia selectiva. Dios no quiere una parte del bizcocho. Dios no quiere una parte de tu vida. Dios necesita, Dios quiere, Dios demanda tu vida completa. O le das tu vida completa o te quedas con el bizcocho completo. Dios no busca admiradores de la verdad. Él busca personas que sean obedientes a la verdad. Así que no es suficiente con cuidar la apariencia, con cuidar el lenguaje, con utilizar un vocabulario religioso. Examina lo que hay en tu corazón, porque puede haber orgullo, mentira, pecados secretos delante de Dios. El cristianismo no es una actuación pública. El cristianismo es una vida transformada en lo secreto. No es una actuación pública, es una vida transformada en lo secreto. No es una vida fragmentada, es una vida completa delante de Dios. No es que Dios quiere ser parte de tu agenda. No es que Dios quiere ser un complemento en tu vida. No es que Dios quiere ser lo más importante en tu vida. Es que te rindas por completo delante de Dios. Él no comparte el trono de su corazón con nadie. Un hipócrita enfatiza lo secundario y descuida lo esencial. En quinto lugar, un hipócrita exhibe pureza externa sin transformación interna. Exhibe pureza externa sin transformación interna. Versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Una vida en aparente santidad delante de los hombres, pero una vida en impiedad delante de Dios. Apariencia sin relación con Dios. Religión sin relación.
Apariencia sin piedad, fachada sin transformación, limpio por fuera, sucio por dentro. Y Jesús utiliza esas dos ilustraciones. Es un plato, es un vaso que está limpio por fuera, pero está sucio por dentro. Y la segunda ilustración es un sepulcro blanqueado que por fuera se ve bonito, pero por dentro está lleno de muerte. Y lo que sucedía es que en tiempo de la Pascua, esas tumbas eran pintadas para que los peregrinos que venían a la Pascua no se equivocaran y trataran de tocar una de estas tumbas, porque si tocaban una tumba, entonces eran declarados impuros ceremonialmente y no podían participar en la Pascua. Así que siempre antes de la Pascua se pintaban estas tumbas. Como se pinta esa pared de atrás, a cada rato se pinta, y luego la paloma vuelven y la ensucian completamente. Así sucedía lo mismo, pintaban los sepulcros blanqueados por fuera, pero el sepulcro por dentro estaba lleno de muerte, lleno de injusticia. La verdadera santidad comienza de adentro hacia afuera, no es al revés. No es una santidad de apariencia. Es lo que se conoce como mimetismo. Es cuando un ser vivo imita la apariencia. El ser vivo utiliza una estrategia, se adapta al medio ambiente, se adapta al entorno, pero no es un cambio interior, es una estrategia de sobrevivencia para él sobrevivir. No hay ningún cambio real en el organismo. Pero en cambio la metamorfosis ocurre cuando hay una transformación desde adentro, cuando hay una transformación real en ese ser vivo y eso se evidencia hacia afuera. El mimetismo es como la hipocresía, es apariencia sin cambio. Lo que el Evangelio produce es una metamorfosis, es un cambio en el corazón que se refleja en el exterior. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Permíteme ilustrarlo con otra historia de máscaras. Me gusta la historia de máscaras. Es el rey Balduino IV de Jerusalén. Un rey que logró impresionantes conquistas. Un rey que logró vencer a Saladino. Un rey que se caracterizó por su gran poder y fuerza. Grandes victorias, grandes batallas ganadas. Pero había un problema. Este rey también usaba una máscara. No era una máscara de hierro, pero sí utilizaba una máscara. Y algunos entendían que esta máscara era símbolo de su poder, de su autoridad, de todas las victorias que ese rey había alcanzado. Pero la realidad es que el rey utilizaba esta máscara porque era un rey leproso. El rey tenía lepra. Así que hacia afuera tenía esta imagen de esta máscara, pero por dentro la lepra lo estaba matando, estaba destruyendo su corazón. Una lepra que era incurable. Podía pelear miles de batallas hacia afuera, pero hacia adentro de su corazón había una batalla que él no podía ganar. Era la batalla en contra de la lepra. Así hay muchas personas en ese lugar. Ellos están proyectando una vida de éxito, de conquistas, de fortalezas, pero saben que en su corazón hay lepra. Saben que su alma está quebrada delante de Dios. Saben que hay una lucha, que hay un vacío en lo profundo de su corazón. Están proyectando una vida exitosa, pero delante de Dios están leprosos completamente. Y tú puedes engañar a los hombres por mucho tiempo, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón. La verdadera prueba del creyente no es cómo el creyente vive en la iglesia. La verdadera prueba del creyente es cómo el creyente vive cuando nadie lo ve. Alguien decía, el carácter es lo que eres en la oscuridad. El carácter es lo que eres cuando nadie te ve. Dios conoce todas nuestras máscaras. Dios conoce las máscaras que usamos en la iglesia, que utilizamos en el trabajo, que utilizamos en la casa. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Podemos construir una imagen, sostener una reputación, aparentar espiritualidad, pero Dios ve más allá de lo visible. Él examina completamente nuestros corazones.
La verdadera piedad no se presume, la verdadera piedad no se exhibe, la verdadera piedad se vive, se nota. La vida cristiana no es un performance, es una relación con Dios. Dios no está interesado en buscar actores religiosos. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren del corazón, que le adoren sinceramente. Porque lo que somos delante de Dios es lo que somos realmente. En su gracia Dios te acepta en esta hora tal y como eres. Pero su meta no es dejarte así. Porque la gracia de Dios no solamente justifica, la gracia de Dios también te santifica. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La gracia de Dios no es una gracia barata, la gracia de Dios es una gracia que transforma los corazones. No importa la apariencia, no importa el personaje que tú estés fingiendo durante toda tu vida. Tú puedes acercarte hoy con un corazón sincero delante de Dios. Porque la última característica de un hipócrita es que un hipócrita puede ver el pecado de otros, pero no puede ver la gravedad de su propio pecado. Versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparemos de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en la ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramado en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo eso vendrá en esta generación. Ellos edificaban los monumentos de los profetas, adornaban las tumbas de los profetas. Decían, bueno, fueron nuestros padres que mataron a los profetas, desde Abel hasta Zacarías, todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos decían que eran sus padres, y Jesús les está diciendo, ustedes son tan culpables como sus padres. Porque ellos no van a matar a un simple profeta, ellos van a matar al profeta de todos los profetas. Ellos van a matar a Cristo Jesús. Así que Jesús le dice 3 veces, ustedes son ciegos, ustedes son guías de ciegos. Ustedes no pueden ver su propio pecado. Son especialistas los fariseos en señalar el pecado de otros, pero no pueden ver su propio pecado. Pueden señalar 1000 pecados de otros, pero no pueden mortificar el pecado de su propio corazón. Decía Jonathan Edwards, cuando miro dentro de mí en mi corazón, veo una visión de mi maldad. Parece un abismo infinitamente más profundo que el mismo infierno. Los fariseos no pueden ver eso en su corazón. Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la paja de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús le dice duramente, serpiente, ¿cómo escaparán de la ira venidera? ¿Cómo escaparán de la condenación? La imagen es esta, es que cuando el agricultor encendía los cultivos que quedaban, los cultivos secos, había algunas víboras que estaban escondidas y en medio del fuego estas víboras, estas serpientes salían corriendo tratando de escapar del fuego. La mayoría no podía escapar del fuego. Es el juicio de Dios contra esos líderes religiosos, es el juicio de Dios contra la hipocresía. No vas a poder escapar del peligro, no vas a poder escapar de la condenación. Hay un juicio del que no puedes escapar. Hay una historia de un edificio que se encontraba en Miami, en Florida. Un edificio que era símbolo de prosperidad. Un edificio moderno.
El sueño de toda persona era vivir en este edificio, porque era un edificio, unos apartamentos, una torre que estaba cerca de la playa. Así que la Universidad de Florida hizo un estudio y determinó que estos edificios se estaban hundiendo desde 1990, se estaban hundiendo poco a poco. Era insignificante lo que se estaban hundiendo. Comenzaron a aparecer algunas grietas, pero nadie prestaba atención a estas grietas. Un poquito de pintura y eso es suficiente. Hasta que sucedió lo impensable, el 24 de junio del 2021, aquello que estaba invisible se hizo visible. Esos edificios se cayeron completamente y murieron 98 personas en ese momento. Así puede ser tu vida espiritual. Tú puedes sostener la apariencia por mucho tiempo. Pueden pasar meses, años, viviendo una vida de apariencia y que nadie se dé cuenta. Hay grietas profundas en tu alma y en tu corazón y tú no estás prestando atención. Tarde o temprano, lo oculto se hará evidente. Tarde o temprano, la fachada se va a caer. O se cae en esta vida, o se cae en la eternidad cuando tú estés delante del trono de Dios. La hipocresía es una fachada que no se puede sostener en el tiempo. Tarde o temprano vas a caer. No habrá máscara ni distracciones, solamente tú y la santidad de Dios. El día en que estés delante de Cristo, no va a importar tu reputación, no va a importar tu fachada. El día que estés delante de Cristo, lo que va a importar es tu relación con Cristo. ¿Qué hiciste con Cristo? Así que deja de ignorar las grietas. Deja de posponer lo que Dios te está diciendo en esa hora que tú tienes que cambiar y que tú tienes que hacer. Porque no vamos a escapar del juicio de Dios. Eso es un hipócrita, una persona que conoce la verdad, pero no vive la verdad. Una persona que valora su reputación, pero no ama a Dios. Una persona que busca seguidores, no discípulos. Una persona que enfatiza lo secundario y descuida lo esencial. Que exige pureza externa, pero no transformación interna. Que ve el pecado en otros, pero no puede ver su propio pecado. Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Pero quizá ese clamor lo podemos cambiar y decir, ay de nosotros. Ay de nosotros, porque conocemos la verdad que se nos predica domingo tras domingo, pero que muchas veces no vivimos de acuerdo a esa verdad. Ay de nosotros que proclamamos con nuestros labios, pero que nuestro corazón está lejos del Señor. Ay de nosotros porque en ocasiones valoramos más la aprobación de los hombres que el favor, que el agradar a Dios. Ay de nosotros porque valoramos más nuestra reputación que nuestro corazón delante de Dios. Ay de nosotros, hipócritas, porque muchas veces nos enfocamos en las cosas secundarias en vez de ponerle atención a lo que realmente es importante. Ay de nosotros porque con facilidad podemos ver el pecado de otras personas, pero no estamos viendo nuestro propio pecado que nos está llevando a la condenación eterna. Jesús trae un mensaje de juicio, pero al final de este capítulo hay un pequeño clamor de misericordia. El Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar? Mira el amor de Dios, juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos, y no quisisteis. He aquí vuestra casa os dejará desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú puedes seguir en tu hipocresía en esa hora, o tú puedes venir delante de Dios y decir, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Porque hay uno solo que nunca fue hipócrita. Hay uno solo que no solamente conoció la verdad,
que Él vivió la verdad, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay uno que valoró hacer la voluntad del Padre por encima de su propia reputación, que dijo, Señor, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Hay uno que no buscó seguidores superficiales. Hay uno que hizo verdaderos discípulos. Hay uno que no vivió una vida de apariencia, sino una vida de obediencia al Padre. Hay uno que no buscó poner carga sobre los demás, que Él dijo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese es el descanso que el Señor te ofrece en esta mañana. Él es todo lo opuesto a la hipocresía. Él es el testigo fiel, el testigo verdadero. En la cruz sangrienta, Él es el más perfecto, el más íntegro de todos los hombres. Estuvo dispuesto a llevar nuestra hipocresía y nuestras mentiras delante de Dios. Así que en esta mañana, corre a Cristo para que tú seas transformado. Deja de vivir de la máscara. Deja de vivir de las apariencias. Como vimos en la historia inicial, deja de ponerte una máscara de hierro y ven con un corazón rendido delante de Él. La fachada te puede sostener por un tiempo, pero solo Cristo te puede sostener por toda la eternidad. Solo Cristo, Él no viene a mejorar tu apariencia, solamente Cristo viene a cambiar, a transformar por completo tu vida. Solamente Cristo puede hacer que eso que se ve como apariencia en tu vida se convierta en una realidad en tu corazón. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, que ha sido proclamada en esta hora. Señor, venimos delante de ti, oramos, tal y como somos, Señor, sin nada que esconder. Traemos, Señor, nuestra fachada, nuestra apariencia delante de ti. Señor, tú conoces nuestros corazones. Y queremos rogarte, Señor, que tú examines nuestro corazón, que tú pruebes nuestros pensamientos. Señor, que tú veas si en nosotros hay camino de perversidad, pero que tú también nos guíes por el camino eterno. Queremos, Señor, rendirnos delante de ti. Y ese, Señor, es nuestro deseo, rendirnos completamente delante de ti. Por Cristo. Amén. Señor le bendiga.